Señor. Banda, ¿cómo están? ¿También? Amén. Banda, es para mí un privilegio poder estar con ustedes. La neta pensé que no llegaba y casi le toca al buen Pedro, pero se salvó. Venimos y estoy bien contento porque venimos de que mi esposita nadara en el cruce de Teques. Entonces ahí se echó 2 kilómetros nadando mi esposita, estuvo rudo, pero viéndola nadar hubo algo que me llamó muchísimo la atención, que fue cómo la corriente movía a todos para un lado. Entonces haz de cuenta que ponen unas boyas y haz de cuenta que si las boyas estuvieran aquí en el centro, la gente que iba nadando literal se cruzó hasta el otro lado. Entonces empezaron a chocar con los que venían de regreso y por la corriente, o sea, tienen unas boyas enfrente, cuesta trabajo verlas mientras nadan, pero pues eran boyas gigantes. Pero la corriente puede mover a todo mundo y movía a un grupo y los que van siguiendo ese grupo pues también se iban. Entonces veías como uno se iba y los demás atrás se iban igualito, y ya uno que se daba cuenta pues ya corregía para el otro lado, ¿no? Pero esto de la corriente me hizo acordarme de qué tanta influencia tiene precisamente la corriente de este mundo sobre ustedes y sobre nosotros, y cuál es nuestra labor o qué nos toca a ti y a mí hacer respecto a esa corriente de este mundo, y qué nos toca hacer a ti y a mí en cuanto a plantarnos o no plantarnos, o si me voy con la corriente o no me voy con la corriente, o qué hago. Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios en una historia que nos narra la Biblia en Jueces capítulo 3. Si pueden, acompáñenme a Jueces capítulo 3. Los voy a poner un poquito en contexto y ahorita oramos para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno, ¿vale? Entonces, Josué capítulo 3, si su Biblia tiene subtítulos, es el paso del Jordán. ¿Qué? Josué, ¿qué dije? No jueces, Josué capítulo 3. Ustedes no se fijen en lo que digo, sino en lo que estoy queriendo decir. Josué capítulo 3, el paso del Jordán. ¿Ok? Para ponerlos en contexto, bueno, aquí el pueblo de Israel ya salió de la captividad de Egipto, ya no eran cautivos de Egipto, pero ya habían estado 40 años vagando por el desierto. Moisés ya había muerto. En Josué capítulo 1 ves como Dios le dice a Josué: ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ya peló, ya se murió, ahora levántate, cruza el Jordán tú con todo el pueblo a la tierra que yo les he dado, ¿no? Entonces empiezan a movilizarse para cruzar el Jordán, y en ese contexto estamos, y de eso vamos a hablar el día de hoy en un tema que he titulado ¿y si me planto? Ahorita ven a qué me refiero, ¿va? Pero así se llama, ¿y si me planto? Y yo les voy a suplicar que me acompañen a orar. Ponemos este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. Amén. Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por el privilegio que es poder estudiar de tu santa palabra. Señor, gracias porque las cosas que antes se escribieron para darnos ejemplo de cómo debemos actuar, de cómo debemos hacer, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de estudiar de tu palabra y aprender de ella, Señor. Y es nuestro anhelo el día de hoy ser incomodados para hacer más, ser incomodados para ser de los que se plantan, Señor. Yo te suplico que tú hables a cada uno de los jóvenes que se encuentran aquí el día de hoy, a cada uno de los hombres, de las mujeres que están en este lugar, Señor. Por favor, habla a nuestro corazón, quita todo estorbo que pueda haber, Señor, en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por las cosas que hemos hecho mal. No queremos que sean un impedimento en este día para aprender de ti. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Ok, vamos a leer Josué capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, entonces, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré ¿a qué? A engrandecerte. ¿A quién? A Josué. Delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10.
Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Cabe destacar que él no dijo: en esto van a conocer que como Jehová estuvo con Moisés, así está con Miguelito, van a ver, Dios dice que me va a engrandecer, así que ahí les voy. Ábranse piojos que ahí les ve el peine, ¿no? O sea, no. Lo único que agregó al texto fue para darle la gloria a Dios. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo, al jebuseo y a todo lo que termine en eo. ¿Va? He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó ¿qué? En seco. Ok. Si tú lo analizas, hay distintos personajes en esta historia. ¿Cuál sería el primero y más grande personaje? Échenle. Pues Dios, ¿no? Primero. Pues hermana, domínese. Nah. Entonces, primer personaje, Dios. ¿Cuál fue la tarea de Dios? ¿Qué hizo en esta historia? ¿Mande? Detuvo las aguas. O sea, Dios hizo el plan y Dios hizo el milagro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios genera el plan y le dice a Josué: mira, le vas a hacer así y así y así y así. O sea, ese plan no fue de Josué de: ¿y si pasamos y las aguas se frenan? O sea, no. Dios le dijo a Josué: mira, le vamos a hacer así. Pasan primero los sacerdotes, en cuanto ellos pasen el agua se va a detener, y le haces así, te consigues a uno de cada tribu. Esos uno de cada tribu iban a pasar una piedra, eso también fue instrucción de Dios. Cada uno, o sea, una persona de cada tribu iba a cargar una piedra y cruzarla el Jordán para hacer después un monumento de lo que Dios había hecho en ese lugar. Entonces el papel de Dios y el personaje más importante pues siempre va a ser Dios. ¿Qué hizo Dios aquí? El plan y el milagro. ¿Va? Siguiente personaje, ahora sí. Josué. Amén. Josué. ¿Cuál fue el papel de Josué? ¿Qué hizo? Dirigir, girar la instrucción que Dios le dio. O sea, él escuchó la instrucción de parte de Dios y la llevó a cabo, y lo único adicional que hizo fueron dos cosas. Una, lo que añadió, que quedamos que fue para darle la gloria a Dios. Y la otra cosa que hizo adicional es que cruzaron 12 hombres, 12 piedras. ¿Estamos de acuerdo? Él solito cargó 12 piedras también y las puso a los pies de los sacerdotes. Ahorita explicamos bien por qué. Pero el papel de Josué fue como autoridad, escuchar la voz de Dios, obedecer al pie de la letra, darle la gloria a Dios y estar dispuesto a hacer 12 veces más de lo que pidió. ¿Va? Siguiente papel o siguiente personaje, ¿quién o quiénes? Los sacerdotes, correcto. Los sacerdotes, ¿cuál fue la tarea de los sacerdotes? Plantarse. Entonces, los sacerdotes también obedecieron lo que Josué dijo. Los sacerdotes cargaron el arca. Los sacerdotes entran y se plantan para que pasen los demás. ¿Ok? Esa fue la chamba de los sacerdotes. Ahorita elaboramos un poquito más en esa, en todas. Siguiente personaje, ¿cuál nos queda? Nos queda uno, o personajes. ¿Quién? El pueblo. El pueblo.
¿Cuál fue la chamba del pueblo? Cruzar. ¿Ok? Ya Dios hizo el milagro y el plan. Ya el líder escuchó a Dios y puso en obra el plan de Dios. Ya los sacerdotes fueron y se plantaron para que el pueblo pasara. ¿Qué le tocaba al pueblo hacer? Pasar. Y la Biblia dice que pasaron rápido, o sea, se dieron prisa a pasar. Pregunta del millón: ¿qué personaje crees que eres tú? Donde alguien diga Dios, le aviento el micrófono desde acá, ¿no? Así, pues mira, yo pienso que legal, ¿cuál piensas que eres? ¿Quién? El micrófono. ¿Cuál? O sea, si yo fuera un personaje, ¿cuál soy? Ahí les va. ¿El pueblo? ¿Cuál? La mayoría normalmente pensamos, si tienes una autoestima muy alta, pues porque digas, Josué. Yo como Josué soy acá, el mero sabor ranchero, yo soy aquel, ¿no? Pero la mayoría solemos pensar, pues soy el pueblo, ¿no? O sea, soy de la Grey, ahora sí que soy del pueblo. Pero el personaje que tú y yo deberíamos de ser es el que más breve te mencioné, que es los sacerdotes. Te voy a decir por qué. Está Dios que hace el milagro, amén. Están las autoridades que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, que escuchan el plan de Dios y lo ponen en práctica. Y puede ser que seas eso, pero hay una cosa que hasta si eres eso, también eres. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto de ti y de mí? Acompáñame, ponle un separador ahí en Josué capítulo 3 y acompáñame por favor a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Los espero. Estamos, échenme un amén, algo. Amén. Venga. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Díganlo fuerte. Y luego, ándese, ¿real pueblo? No. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y sí también pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos toca nada más ser del pueblo. Pues somos del pueblo, claro que somos del pueblo. ¿Por qué? Porque somos miembros todos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces tú y yo somos del pueblo de Dios, sí, pero no nos tiene que bastar con ser del pueblo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí te va lo difícil de ser real sacerdocio. Regresemos a nuestro pasaje base, al capítulo 3 de Josué. Y ahí te va. Por más que lo leí una y otra vez, se me metió una duda que no pude sacudir de mi cabeza. Y ahí les va cuando se me sembró la duda. Me tocó cambiar un foco y se me durmió la mano horrible mientras lo cambiaba. ¿Te ha pasado? Que está muy caliente, entonces estás así como que nada más le puedes girar de a poquito, pero se te cansa la mano de volada y tú dices, oh, no manches, espérate. Y si media vez está atorado el foco o le tienes que dar muchísimas vueltas, se te cansa la mano. Y está bien que no sea tan fuerte, ¿no? Pero tampoco creo que sea tan débil. Y se me cansó la mano de volada, ¿no? Entonces, como que tenía eso en mente cuando leí esto de cargaron el arca. Como que empecé a pensar, ¿cuánto habrá pesado el arca? Porque la llevaban sobre varas. Conocen, y si no conocen se los digo, a los que se les ocurrió un día poner el arca, estamos hablando del arca del pacto, no del arca de Noé, así de, ay, que cargaron el arca de Noé. No, el arca del pacto y el arca de Noé son muy diferentes, ¿ok? Pero tenía que ser llevada sobre hombros y solo lo podían cargar los levitas, y de los levitas los nicolaitas. Entonces solo un grupo selecto de hombres podían cargar el arca. No era como de, ya me cansé, vas, ¿no? Ya tiene como un año, fuimos al Naucali y pues llevamos un par de garrafones desde el estacionamiento hasta donde íbamos a estar, ¿no? Entonces un compa que tenemos que le digo Big Danny, que está
bien big, está bien grande, pues llevaba los garrafones, ¿no? Le dije, bro, te ayudo. No, yo puedo, ¿no? Porque pues de veras sí está grande, está grande y sí está más fuerte que yo creo, ¿no? O sea, pero por más que avanzó un tramote, pues sí se empezó a cansar y, bro, te relevamos. Nada más lo vi sudando, no, yo puedo. Hasta que sí se tronó los últimos metros, así le faltaban como 50 metros y ya fue así, no, pues igual y sí, ¿no? Y ya pues le echamos de esquina. Banda, yo cargué mucho menos que él y llegué así de, ay, mi hombro, ¿no? O sea, de que llevaba aquí el garrafón. Estos hombres no podían pasar la varita, literal, o sea, no era de, ya me cansé, el que sigue. No pude averiguar cuánto pesaba el arca y miren que soy terco como un marrano, pero no pude. ¿Qué sí hice? Que la tapa era de oro macizo. Entonces, ¿cuánto te gusta que pesara esa cosa? Y sobre hombritos en vara. Y así. Luego dije, bueno, pues lo cargaron y lo pasaron, pero empecé a analizar el texto y dice que el río estaba desbordado. Pregunta, ¿alguien ha visto un lecho de río seco? Es decir, un río seco. Como se va toda la arenita, ¿qué queda? Si has visto un río seco, lo único que queda son piedras y piedras grandes. ¿Por qué? Pues porque el agua se lleva todo lo demás. Si tú abrieras un río y lo quieres cruzar, lo que va a haber abajo son piedras y piedras grandes. No está fácil de pasar un río seco. Algunos de ustedes que me acompañaron a subir un cerro y estuvimos bajando por un río, saben que no está fácil porque varios de ustedes azotaron en agua encharcada porque no está fácil. Entonces, cruzar un río no era cosa fácil. ¿Alguien ha visto alguna vez una foto de un río desbordado? Así cuando pega un huracán o algo así y el río se desborda, se hace como un lago. O sea, no es así como, ay, el río de las Estacas, que son 4 metros y pues, lo cruzas de volada. No, era un río grande. De por sí el río Jordán en las partes grandes llega a medir 50 metros de ancho, pero aparte estaba desbordado. Entonces cruzar el río no era cosa sencilla y menos si estaba desbordado, y desde que empezaron a caminar pues ya traían el arca. Después tocan el agua se empieza a dividir, pero ese que tocan el agua, el río, dice la palabra que estaba desbordado. Entonces estuvieron un ratote caminando con el arca en los hombros, y la palabra no dice que la bajaran jamás, dice que se plantaron firmes cargando el arca. Banda, ¿te ha tocado comprar tortillas? Van a decir, ¿qué carambas tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita te digo. Cuando vas a comprar tortillas, si no hay fila, ¿cuánto te tardas? Nada, está de volada, deme mi medio kilito de tortillas, te lo dan y ya. Y si quieres salsita, pues ahí está, ¿no? Pero si ya hay 13 personas en la fila, pues ya te tardas un ratito, ¿no? Así de. ¿Cuánto te gusta que se hayan tardado en cruzar el río las personas que había? Pregunta del millón, ¿cuántas personas había? Ahí les va. Les decía que mi esposita fue a nadar hoy, ¿no? Ella estaban los muy rápidos, estaban los rápidos, estaban los normales, estaban los no tan rápidos, estaban los lentos y estaban los lentísimos. Ella estuvo en los no tan rápidos. Pero banda, había gente que 1 hora después de que ella se salió, seguía nadando. Yo me pregunto, ¿cuánto se habrán tardado en cruzar el pueblo? Ahí te va porque la pregunta. ¿Has salido de vacaciones con tu familia? ¿Sí o no? Nunca sales a la hora que dices. Es imposible, porque dices, vamos a salir bien temprano, todos para saltar el tráfico a las 6 de la mañana. Y todos se paran a las 5 de la mañana, pero en lo que se meten a bañar. Y luego si tienes un papá que es como yo, que ya que vamos a salir, híjole, necesito ir al baño. Y si tienes un papá que es como yo, que es de carrera larga, así de hasta que se le duermen las patitas, o sea, vaya, perdiste, ¿no? Y de aquí a que los organizas, y después la abuelita, no, que mi dentadura, amigo. Entonces, de aquí a que organizas a todos, te tardas mucho en salir, y si son más, te tardas mucho más. Aquí van abuelitas
iban niños, iban las carretas. Imagínate pasar las carretas por el lecho de un río, ¿Cuánto te gusta que se tardaron en pasar? Aquí me empezó a volar la cabeza el texto porque dije, si pasaron rápido, ¿cuánto te gusta que tardaran? Te decía que 30, 20 personas en una fila y ya es tardado, ¿no? Imagínate tú, has ido a Six Flags o si eres más ruco como yo, Reino Aventura. Dios bendiga Reino Aventura. Pero banda, cuando hay más gente, pues se llena, es un titipuchal de gente y se llena machino. Entonces ya se hacen filas y en lo que pasa, y si se atora uno ya nos atoramos todos y cosas por el estilo, ¿no? Más me sorprendió el texto cuando dice que al final pasaron los hombres armados y los hombres armados eran 40,000. Yo empecé a hacer sumas en mi cabeza, 40,000 armados, ¿cuántos era el pueblo? Eran más de 2 millones. 2 millones de pueblo cruzando un lecho de río seco, con carretas, con bebés que se te tiran al piso y hacen berrinche, ¡ay, no me muevo! Con abuelitas que, ¡ay, voy, mijito! 2 millones de personas. ¿Cuánto tiempo te gusta que se aventaron parados estos hombres destrozando sus hombros, cargando el arca? ¿Ya me vas entendiendo? Ahora, lo que estos hombres hicieron no fue el milagro, el milagro lo hizo Dios. Estos hombres simplemente al obedecer a Dios se encargaron de que Dios pudiera hacer el milagro de frenar la corriente. Eso no garantizaba que el resto del pueblo pasara, pero sí se las puso más fácil. Entonces, que ellos se plantaran destrozando sus hombros en obediencia a Dios no garantizó que el pueblo cruzara. Podían irse a la otra dirección, así como estos que nadaban y de repente veías a uno que ya había agarrado la tangente durísimo y es así, es para allá, mijo. Así no garantiza que la gente cruce, pero se las pones mucho más fácil. Entonces, eran un titipuchal de gente, el río estaba desbordado y no bajaron el arca en ningún momento. ¿Por qué no la bajaron? Porque al no bajarla se eliminó la corriente para los demás. Ahora, te decía que qué personaje de esta historia eras tú. Quedamos que nos toca ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos toca ser de esos que se plantan firmes para que el de al lado la tenga un poquito más fácil. Ahora pregunta, la siguiente que vamos a responder. Ya vimos qué personaje somos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos toca hacer. Ahora, siguiente pregunta que vamos a responder. ¿Qué pasa si me planto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si decido mantenerme firme con Dios? Pasa lo que acabamos de estudiar. Eliminas de corriente a los que te rodean. Se las pones más fácil. Te voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Si estás en la escuela y te hacen la clásica pregunta de ¿quién es cristiano? Y tú así de que no hayas ni cómo responder. Imagínate qué tan fácil se la pones al otro cristiano que hay en tu salón. Si, ¿quién es cristiano? Yo. Ok. Entonces el otro ya vio que no pasó nada. ¿Han notado, por ejemplo, cuando hacemos el llamado, cuando hacemos la oración para ver quién es salvo, que preguntamos al primero es el más valiente? El de si hoy recibiste a Jesús, ten el valor, levanta tu mano. Y el primero nada más voltean a ver a todos así de, pues que alguien la levante antes, ¿no? ¿Okay? Para ver qué show, para ver si no los matan, para ver qué onda, ¿no? Entonces ya que alguien tiene el valor y la levanta, y ya todos, ¡ay, bravo! Ya el siguiente ya es así, ya también. ¿Por qué? Se le eliminó la corriente, me explico. Alguien que tuvo los pantalones de plantarse firme se la puso un poquito más fácil. Si vamos a ver una película, pero la película está dudosa y alguien dice, yo no voy a ver esa cochinada, es más fácil que el de al lado diga, no, sí, yo tampoco, ni lo pensé. O sea, no, yo tampoco. Es más fácil que no le entren. Si estás con alguien más, llegan con dos y les dicen, oye, traigo queso y droga. ¿Quieres? Y el de al lado dice, por supuesto que no queremos eso. Tú sí, no queremos. ¿Me explico? Es más fácil. Ahora, ¿garantiza que tú lo hagas? No, pero se la pones más fácil. Lo mismo pasa si yo me planto firme en mi fe,
se la pongo más fácil al que viene. Ahora, plantarse no es cosa fácil. Plantarse puede doler. Plantarse cuesta trabajo. Plantarse significa ir en contra de la corriente de este mundo. Quiero que me acompañes por favor a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Luego de Hechos está Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Los espero y ya saben, échenme una señal de humo, porfa, cuando lleguen. ¿Ya? ¿Ya están ahí? ¿Y mi señal qué? Gracias. ¿Cómo se ve que son mexicanos? Ya va. Ok, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, que es lo lógico. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis a este siglo, eso literalmente dice que no te conformes a la corriente de este mundo. Eso significa. Entonces no te conformes a la corriente de este mundo, sino presta tu cuerpo en sacrificio santo, agradable, que sería lo lógico de hacer si Jehová es Dios y si crees en Jesús. Entonces, ¿qué me está pidiendo hacer? ¿Sabes qué? Que presente mi cuerpo en sacrificio vivo y que no me conforme a la corriente de este mundo, es decir, que vaya en contra de la corriente de este mundo. Y mira que hay mucha corriente actualmente, mucha. Entonces, ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Sabes qué nos toca hacer? Plantarnos, volvernos ofensivos para el enemigo, volvernos ofensivos. No nada más medio voy en la corriente y de repente así medio le nado en contra. No, la corriente va para allá, yo voy a ir para el otro lado. ¿Y qué creen? Cansa, cuesta trabajo. Fácil no es. Pero uno que lo haga, elimina de corriente a todos los que lo rodean. Si ustedes se acuerdan de un pasaje que les he mencionado últimamente, que es Mateo capítulo 5, empieza a partir del versículo 14, pero el versículo 18 nos está hablando de que somos la luz del mundo y que una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero el versículo 18 dice: así lumbren nuestras buenas obras para que otros glorifiquen a Dios. Ah, canijo, ¿cómo? Que yo me plante y haga buenas obras hace que los demás glorifiquen a Dios. Vamos a leerlo para que vean que no me los estoy choreando y que no haya de qué a Chuchita la bolsear. Mateo capítulo 4, versículo, perdón, no fue el 18, es el 16. Empieza en el 14, lo de la luz del mundo, pero es el versículo 16. Mateo capítulo 4, versículo 16. Échenme una señal cuando estén ahí. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, ¿ok? Mateo capítulo 4, versículo 16. Perdón, capítulo 5, versículo 16. No, hombre, ando con todo. Es para despistarlos. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Ya están? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Banda, si yo me planto y hago buenas obras, que cabe destacar que es imposible hacerlas separado de Dios. Si yo me planto y hago buenas obras, así alumbra mi luz para que otros glorifiquen. Ándese. Imagínate el poder que tiene plantarse. Ahora, no es plantarse a lo sope, no es aferrarse a lo tonto. ¿Con qué estaban plantados estos hombres? ¿Qué estaban cargando? El arca. ¿Qué simboliza el arca? La presencia de Dios. Estaban plantados en la presencia de Dios. Y así milagros pasan. Y así se elimina de corriente a los demás. Entonces, si yo me planto, ¿cómo? Me planto estando en la presencia de Dios. Y entonces, como estoy y voy de la mano de Dios, empieza a haber fruto, empiezo a tener buenas obras. Si yo me planto ahí, se la pongo más fácil a todos los que me rodean. ¿Has jugado escondidillas? ¿Sí existen todavía o ya no? ¿O eran de mi tiempo?
¿Todavía existe el 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros? Es el equivalente a hacer eso. Yo ya soy salvo, pero ahora le voy a hacer un paro a todos los que me rodean. Es el equivalente a bajar, a eliminar de corriente a los que van contigo. Frenas la corriente. Les digo que me llamó mucho la atención porque estuve analizando mucho, oyendo expertos y todo, mientras mi esposita nadaba y decía, no, pues es que hay los que van atrás de uno porque se elimina la estela. O sea, van usando, los vas jalando pues. Generas tu corriente al ir hacia un lado y ellos van atrás de tu corriente para hacer menos esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si te plantas, se la pones más fácil a los demás y empezamos a ser ofensivos. Empezamos a caminar juntos hacia la tierra prometida, hacia las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Eso es lo que pasa si me planto. No solo me planto en el Señor, no solo milagros pasan porque entonces Dios me puede usar, sino que se la pongo más fácil a los demás y empezamos a ser ofensivos para Satanás. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que me gusta muchísimo, que es el de Jonatán y su siervo, porque dice la Biblia que había una guarnición. Una guarnición es un puesto de avanzada militar. Y estaba este puesto de avanzada militar y ellos tenían sometido a Israel. Israel se le prohibían tener espadas. Los únicos que tenían espadas era Saúl, el rey, y Jonatán, su hijo. Jonatán tenía una de estas espadas, su siervo no. Yo creo que traía un palo, literal, porque no tenían espadas los demás. Y Jonatán le dice, oye, ¿y si vamos y los matamos? ¿Te imaginas al siervo así de, no manches? Pues tú porque traes la espada, viejo, pero vamos, Dios puede salvar con muchos o con pocos, le dice. ¿Y si vamos? Si nos volvemos ofensivos, si nos hartamos de tener al enemigo ahí en la cara y no hacer nada. Y el siervo, ahora sí que tú te los echas y yo los remato. Y literal, porque iba el siervo atrás rematando a los que dejaba Jonatán, ¿no? Entonces no se aventaron a lo baboso, también consultaron a Dios. O bueno, hicieron esto con Dios de, Señor, pues muéstranos si nosotros vamos hacia ellos y ellos vienen, ahí no estamos. Pero si ellos nos dicen, vengan, suban acá, pues entonces ya sabemos que Dios los entregó en nuestra mano y vamos. Pues va. Entonces empiezan a subir y estaban de subida. Todo mundo, cualquier estratega militar o jugador de gocha empedernido, vas a ver que te conviene el terreno alto. Es más fácil atacar hacia abajo que hacia arriba, ¿ok? Ellos iban hacia arriba y tenían este puesto de avanzada militar y se les ocurre atacarlo. Así de, oye, pues estamos siendo sometidos por el enemigo, como que ya estuvo, ¿no? Si vamos y los atacamos. Una vez hice un tema que se llamaba Ataca la papa. Suena ridículo, pero era ataca la guarnición. Entonces, era de, ¿hasta cuándo vamos a dejar que ese puesto de avanzada militar del enemigo nos tenga sometidos? Hay que volvernos ofensivos. ¿A poco sí? ¿A poco no? Hay que atacar al enemigo, porque Dios puede salvar con muchos o con pocos, pero necesitamos ir en contra de, plantarnos de una buena vez, como el que se plantó a defender lentejas, porque eran las lentejas de Dios. Se volvió ofensivo. Oye, viene el enemigo, pues que venga. ¿Por qué? Pues porque soy hijo de Dios, soy parte del pueblo, pero además soy real sacerdocio, papá. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, oye, es que la corriente de este mundo, ¿la corriente de este mundo qué? La corriente que yo traigo, papá. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo, porque Dios me respalda, porque al enemigo no le voy a tener miedo, porque Dios me dio autoridad de pisar serpientes y escorpiones y nada nos dañará, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, ¿qué te parece si nos volvemos ofensivos? ¿Cómo? Me planto en la presencia del Señor, empiezo a obrar de acuerdo a su voluntad y se la pongo más fácil a los de al lado. Y uno de ustedes que se plante, tenemos que eliminar mucha corriente. Y si todos nos plantamos, banda, cosas pasan. Por último, ya respondimos la pregunta de qué personaje somos o debiéramos ser. Ya respondimos qué pasa si tú y yo nos plantamos. Por último, vamos a responder la siguiente, que nos va a incomodar un poquito.
¿Me lleva la corriente o mi corriente lleva? ¿Me lleva la corriente o mi corriente lleva? Es decir, ¿me estoy yendo con la corriente de este mundo como que me están pandeando? Así como te decía que iban nadando y de que se empezaron a ir todos, pues empezaron a seguir a como iban a ir todos. Y se los llevó a todos la corriente. Les voy a luego enseñar la foto porque se veía bien chistoso. Te digo que haz de cuenta, aquí estaban las boyas y todos se cruzaron para el otro lado. Y ahí tienes a la gente con kayaks y con todo así, es para allá. El del micrófono, fíjense en las boyas, van a chocar. Banda, ¿cómo estamos parados? ¿Estás plantado firme en el Señor o medio te está llevando la corriente? ¿Te estás yendo con la corriente de este mundo, haciendo lo que hace la corriente de este mundo? ¿O eres de los que ya se plantaron y están generando ellos corriente? De los que más bien yo voy para acá y síganme los buenos. ¿Eres de los amigos que están firmes en medio del grupo que te desenvuelves? ¿O eres de los que van siguiendo la corriente? Si estás siguiendo la corriente, más te vale que sea la corriente de Jesús y no la de tus amigos. Pero pónsela más fácil a los que te rodean. Yo no sé en qué grupo de amigos estás y no sé si tu grupo de amigos es de uno, o sea tú, o si tu grupo de amigos es de 40 o 50 o 160. Sea la que sea, hasta si eres un lobo solitario por el momento, si empiezas a marcar la corriente que lleva hacia Dios, gente te va a seguir porque se las vas a poner más fácil. Y a esos que se las pones más fácil, anda, van a ser gente agradecida que conozca de Dios. Porque en algún punto se les dio ese respirito como para, ok, yo no tenía la fuerza que ese tenía. Sabía hacia dónde quería ir, pero ese tenía más fuerza que yo y me eliminó algo de corriente. Cuando tú te plantas a hacer cosas de este tipo, cuando tú te plantas en la presencia de Dios, de verdad se la pones más fácil al vecino. Uno de ustedes que le diga al grupo de amigos, oye, si nos metemos a servir. Y puede ser que ellos estaban en la rayita de servir o no servir. He ahí la cuestión, ¿cuál es más digna acción del hombre? Sufrir los tiros penetrando. Estaban en la tablita, estaban en la duda, pero uno que se plante, ya estuvo, no vamos a meternos a servir. Hacen una diferencia abismal. A mí me conmueven los que les llamo los limones eternos, porque inspiran a otros. Son gente que se la rifa. Y de esos tenemos los que tienen nombre oficial y los que no tienen nombre y se la rifan cada domingo o cada sábado o cada día de la semana. De esos que se plantan y te inspiran, que dicen, ¿qué más hay que hacer? Y llegan conmigo y yo ya tengo flojera, la neta. Entonces llegan conmigo y ¿qué más hay que hacer? Y yo, súper, también hay que hacer esto. Uno pensaría que yo los pandeo a ellos. No, la neta es que ellos me comprometen a mí. Porque llegan, ¿y qué más? Y yo, bien, vamos a hacer más. Banda, la gente que se planta no solo elimina de corriente, genera corriente positiva. Genera corriente que acerca a Dios, genera corriente que se la pone más fácil a los que nos rodean. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 1, por favor. Ya casi terminamos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Acuérdense de darme la batiseñal. Benditos mexas, amén. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué? Para que no vayamos con la corriente de este mundo, sino nos plantemos, estemos firmes, porque Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Primera de Corintios 15, 58. Un poquito más atrás, acompáñenme. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58.
¿Están? Primera de Corintios 15:58. ¿Estamos? Vientos. Oigo todavía hojitas. Espero que lleguen un poquito más atrás de donde estábamos en Gálatas. ¿Ya están? Venga. Dice, así que, hermanos míos amados, ¿qué dice otra vez? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo último que te quiero decir es lo siguiente: tu trabajo en el Señor no es en vano. Si has sido de los que van contra corriente, no es en vano. Si has sido de los que se plantaron y llevas cargando esa arca por amor a la bandera un ratote, tu trabajo no es en vano. Mantente firme. Yo me pregunto si alguien les ofreció de comer, porque no hemos respondido a una pregunta: ¿cuánto tiempo se habrán tardado en cruzar? ¿Cuánto tiempo se destrozaron los hombros estos hombres para eliminar de corriente a los demás? ¿Cuánto tiempo? Échame tu mejor cálculo. 2 días, 1 día, 15 horas, 12 horas. ¿Cuánto te gusta? Firmes, cargando el arca para que los demás pasaran. Banda, yo quiero ser de esos. Y yo no sé, te digo, si alguien les ofreció de comer, si alguien llegó ahí, una tortita, en lo que se te entume el hombro, si se valía cambiar de hombro mínimo, así, algo. Pero ¿sabes qué hizo su autoridad que me llamó mucho la atención? Le habían pedido a 12 hombres que pasaran una piedra y la cruzaran. ¿Estamos? Eso era para recordar lo que Dios había hecho en ese lugar. Josué vio lo que hicieron estos hombres. Entonces los que se respondieron en su cabecita: yo soy Josué, ahí te va lo que te toca hacer. Josué hizo 12 veces más que los hombres que cruzaron estas piedras, porque ellos cruzaron una piedra. Josué movió 12 hacia el lugar donde estaban plantados firmes los pies de estos hombres, para reconocer que había habido gente ahí que se la rifó por la obra, que se la rifó por los demás, para reconocer que hubo hombres ahí que se plantaron en la presencia de Dios, y gracias a ello Dios hizo el milagro y todos los demás cruzaron. ¿Te las das de Josué? Banda, anímate a hacer 12 veces más que los demás. Y cuando lo hagas, dale la gloria a Dios y honra a los que merecen honra, y honor a los que honor merecen. Si eres una autoridad, estate como el que sirve. Si eres una autoridad, no te las des de yo soy Josué, sino de Dios es grande, Dios es bueno, y yo estoy para servir a los demás. Amén. Banda, ¿qué les parece si oramos para ser de los que se plantan? Pero te quiero pedir algo que, como te decía hace rato, da penita al principio. Te quiero pedir que si quieres ser de los que se plantan, te pongas de pie y empieces por plantarte hoy. Si quieres ser de los que eliminan corriente, ponte de pie. Y yo te suplico que me acompañes en esta oración. Te voy a decir qué vamos a decir para que no te agarren curva. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para aguantar bien plantados. Vamos a pedirle perdón a Dios por las veces que nos hemos ido con la corriente. Pero le vamos a suplicar que nos dé la oportunidad de generar corriente para que otros la tengan más fácil. Le vamos a pedir que nos dé fuerzas para que podamos plantarnos, que nos dé la sabiduría para guiar a otros también, que nos ayude en nuestra santidad, para que nuestras buenas obras hagan que otros glorifiquen a Dios. Ya somos parte del pueblo la mayoría, y si no, al ratito vamos a hacer otra oración para los que quieran recibir a Jesús. Pero si tú quieres ser de los que se plantan firmes, yo te reto a que hoy afirmemos nuestros piecitos. Vete poniendo cómodo para que te quedes firme en la presencia de Dios. Y si es así, y si tienes este deseo al igual que yo,
repite por favor bien fuerte esta oración, que no te dé pena, que no te dé vergüenza, ¿vale? Dile bien fuerte: Señor Jesús, yo hoy quiero ser de los que se plantan en tu presencia, de los que a pesar del cansancio, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de lo que sea, se plantan en tu presencia. No me quiero ir de ahí, sino que quiero ayudar a otros a llegar a ti. Señor, estoy dispuesto a padecer por ti. Estoy dispuesto a ir en contra de la corriente. Estoy dispuesto a ser ofensivo para el enemigo, para ser de los que se plantan el tiempo que sea necesario, para que los que me rodean lleguen más fácil a ti. Permíteme ser una herramienta en tus manos. Yo sé que el milagro lo haces tú, y Señor, que la gloria sea siempre para ti. Simplemente quiero ser un instrumento de servicio en tus manos. Quiero ponérsela más fácil a los que vienen atrás, a los que están a mi lado. Ponérselas más fácil de lo que lo tuve yo. Gracias, Señor, por los que están el día de hoy plantados al lado de mí, porque me eliminan corriente, porque me la ponen más fácil. Gracias por sus vidas, gracias por su esfuerzo. Y Señor, permíteme también reconocerles su esfuerzo a todos aquellos que a pesar del dolor y del cansancio han sido una herramienta en tus manos para que yo cruce más fácil, para que yo alcance la tierra prometida más fácil. Gracias, Señor y Dios, por este grupo de jóvenes que el día de hoy se plantan, se anclan en ti para ir en contra del enemigo, y para que los amigos, para que la familia de la fe cruce más fácil. Te amamos, Señor y Dios, y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Banda, puedes tomar tu asiento. Muchas gracias. Voy a dar paso a lo que sigue, no sin antes decirte: si tú no sabes cómo plantarte, o qué es plantarte, o qué es la presencia de Dios, es porque tal vez no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Lo siguiente que vamos a hacer es lo más importante que podemos hacer. Es para lo que hacemos este servicio, es para lo que queremos eliminar corrientes, para que alguien pueda hacer la siguiente oración. Así que presta atención a lo que viene y los dejo con Nahum. Pásate para acá, mi hermano. Sí. Pues efectivamente es increíble este tema, porque estar plantado es lo único que te hace diferente y te hace agradable ante los ojos de Dios. Estar plantado es lo único que va a hacerte ser su hijo. Y pues este momento es muy importante, porque en este momento tú vas a decidir si quieres por primera vez plantarte, si quieres vincularte, quieres restaurar tu relación con Dios, si quieres restaurar la relación que hemos perdido por ser pecadores, o quieres volver a hacer el compromiso de plantarte realmente y genuinamente esta vez, porque Dios nos está llamando a realmente ponernos las pilas, a plantarnos realmente, a ser de bendición para los demás, pero a entender realmente qué es lo que hizo por nosotros. Entonces quiero enseñarte, o quiero mostrarte algo que a mí me impacta mucho, y esto me hizo entender realmente cómo es que funciona lo que Jesús hizo por mí, y esto me da mucha luz. Quiero leerte un versículo que está en Romanos 1:17, que está muy interesante. Te lo voy a leer.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues este versículo, aunque está muy corto, tiene cosas muy potentes que quiero explicarte, y realmente quiero que analices si tú eres una persona justa, o quiero que analices el contexto de lo que significa ser una persona justa. O sea, ¿realmente somos justos? ¿Vivimos de una vida o de una manera en la que podemos decir ante Dios: yo soy una persona justa, yo vivo y cumplo tus mandamientos, yo predico el Evangelio, yo hago cosas que ante ti día a día, todos los días, todas las horas que vivo son justas? Y te quiero leer un pasaje más adelante que nos da la respuesta. En Romanos 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, realmente no hay nadie que sea justo, no hay nadie que nace plantado, por así decirlo. Nadie está libre de pecado. Todos, sin lugar a dudas, todo el humano nace transgrediendo y nace abiertamente en contra de Dios. Su vida es una ofensa abierta en contra de Dios, porque el humano vive para sí mismo y no vive para Dios. Entonces, quiero mostrarte lo que Jesús hizo por nosotros en este contexto de alguien justo. Nosotros sabemos que el único justo que ha vivido en esta tierra ha sido Jesús, y ha sido el único hombre que cumplió la ley y los mandamientos al 100%, y primeramente amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, cosa que nosotros por sí solos no podemos haberlo hecho. Y ahora, ¿cómo es posible que el justo por fe viva? O sea, ¿qué me hace yo, al no ser una persona justa, ser agradable ante Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda obtener esa justicia que no es mía? Pues la única respuesta es Jesús. Es lo único. Jesús es lo único que te va a hacer pasar de la muerte a la vida eterna. ¿De qué manera? A través de su sacrificio y a través de la vida que Él vivió. Es igualmente importante el sacrificio que Él hizo en la cruz y la vida que Él vivió, porque el hecho de que tú aceptes a Jesús en tu corazón significa que ahora Dios te ve a ti como si hubieras vivido la vida de Jesús. Es lo único que te puede justificar. No hay nada que te haga justo delante de Dios, solamente la vida y el sacrificio que Jesús vivió. Y que Jesús haya resucitado de los muertos significa que ese sacrificio fue lo suficiente. O sea, no hay más, no tienes que buscar nada más. Es lo único que tienes que hacer. ¿Y qué implica aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Y qué implica plantarte realmente? Implica que te arrepientas de la vida que has vivido. Si nunca has escuchado acerca de Jesús, implica que te arrepientas de la vida que has vivido hasta ahora, que es solamente complaciéndonos a nosotros y pensando en proyectos que tenemos y haciendo cosas y planeando nuestros días sin tomar en cuenta a Dios y a Jesús en nuestra vida. Y si tú crees que no has vivido de una vida conforme, no has vivido una vida íntegra, ya has escuchado del Evangelio, y vienes a la iglesia y sientes que no te has comprometido realmente, pues yo te invito en este momento a que realmente te plantes y que entiendas que fuera de Jesús no hay nada. O sea, el ser humano está perdido, no hay nada que pueda hacer para restaurar su relación con Dios. Que te plantes implica que ahora tendrás una relación con Dios y que Él va a gobernar tu vida. Pero eso solo se lo puedes pedir y la única manera de acercarte a Él es que te arrepientas y que realmente, genuinamente desees que Él entre a tu vida, que Él gobierne tu vida, que Él sea el amo de tu vida y que los días que vivas no los vivas para ti, que los vivas para Él. Entonces te invito a que en este momento nos pongamos a cuentas con Dios y nos plantemos realmente y que hagamos lo que nos toca y que aceptemos el sacrificio de Jesús en todas las áreas de nuestras vidas, que podamos poner en práctica esta justicia que Él nos regaló. Así que acompáñame a orar. Padre, en este momento elegimos, Señor, plantarnos, Señor. Elegimos, Señor, ser valientes, Señor. Primeramente, Señor, aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y como el Rey, Señor, de nuestras vidas. Nos arrepentimos de haber vivido, Señor, una vida lejos de ti, una vida que solo nos hemos complacido a nosotros mismos. Nos arrepentimos, Señor, de no entregarte cada día, Señor, de no haber vivido día a día para ti. Y en este día queremos hacerlo. Queremos tomar el compromiso, Señor,
de vivir una vida que solo sea para ti, entendiendo, Señor, el valor del sacrificio que hiciste, entendiendo la vida justa que llevaste para mí, porque, Señor, cuando tú volteas a verme, Dios, ves la vida perfecta que vivió Cristo, y cuando tú ves esa cruz, me ves clavado a mí, porque Jesús pagó el precio que yo merecía pagar, Señor. Gracias, Señor, por ese precio, gracias por el amor tan grande que tu Hijo Jesús tuvo al estar clavado en esa cruz, Señor, y morir por lo que yo merecía recibir. Gracias porque gracias a ese sacrificio la relación que tú y yo tenemos es posible, Señor. Gracias, Señor, porque puedo ser tu hijo. Te entrego hoy mi vida, me arrepiento de haber vivido de una manera que no te gusta y que no es correcta, y te entrego todos mis días, Señor, y ahora sé que vivo para ti, y sé que esto es lo que tú quieres de mí, Señor, que te conozca, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por todo lo que me has permitido vivir, a tal punto de llegar a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén.